y con ritmo, temas bíblicos que te van a inspirar. La palabra de Dios, vamos a estudiar. Cada verso sagrado nos va a iluminar. Sobre el sol, su palabra nos va a iluminar. Sobre el sol, elevamos la voz. En este programa todo es sin parar. Los secretos de las escrituras vamos a encontrar. Mineras una vez, siempre en marcha sin cesar. Y vamos probando micrófono. 1, 2, 3. ¿Nos escuchan por ahí? Yo te escucho, Maru. ¿Hay alguien por ahí escuchándonos? Hola Isma. Hola Maru. Dey. Hola gente, Da Vincho. beautiful people, Da Vincho, corte nuevo. desde el Madison Square Garden para todo La América verdad que y acá el hay mundo. cambio de look. Ah, Así que Vincho. vamos a ver si se dan Peluquete. cuenta quién fue la peluquería. Dale, arranquemos entonces, Pablo, en 3, 2, 1. Right now. Vamos. Y acá arrancamos. Hola. Bueno, a ver, adivinen, ¿quién fue la peluquería? ¿Quién fue la peluquera? A ver, sacate. Ellos o yo. ¿Será Mariela? Ellos ¿Será David? o yo. ¿Seré yo? Bueno. ¿Quién hizo un cambio de look? Isma, vos. Escriban en el chat a ver si se El dan peluquero se cuenta. muere de hambre conmigo. Igual vos también esta tuña. Exacto, yo Fueron los dos. no me No, no hay, moví no hay así. uno solo que hizo un cambio. No hay uno solo, hay más de uno que fue a la peluquería esta semana. Bueno, yo confieso que me iluminé porque viene la primavera y dije, bueno, algo más de luz. Iluminada y Tal eterna, cual. Así que enfurecida. le dije que no se me note tanto y la verdad que se me nota un montón. Pero bueno, vamos a ver. Está bien. Cada vez más rubia, digamos. ¿Cómo puede ser esto? Antinaturaleza. Y yo me corté, sencillamente me corté. Me pasé la podadora. Se y ahora me corta hice y unos ahora tiene un pinchos peinado con nuevo con gel base, ¿no? Sí, para que no se me haga el flequillo. Me gusta Tiene que me un, quede. tiene un perfil Clark Kent. ¿Viste? Claro. Tiene un perfil Clark Kent. Soy un Superman. Ahí está. Ahí está, bueno. ¿Cómo anda gente querida de que están por ahí? Que ya les decimos que vayan haciendo su tarea de poner like si no lo hicieron, de compartir el link a quienes piensen que les puede venir este programa como anillo al dedo. Les cuento que hoy vamos a tener un tema que va a dar para debatir, mucho para debatir. Vamos a hablar acerca de la transparencia y la vulnerabilidad en la comunidad, en la iglesia. La importancia que tiene todo esto y cómo a veces los líderes espirituales sobre todo les cuesta ser transparentes en sus vidas, pero ya vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo andan ustedes tanto tiempo? Muy bien, Ah, gracias Isma, a sobre Dios. todo. Es verdad. Bien, me agarró la gripe de moda. Todavía estás un poco Sí. congestionado. Me pasa que llego a la noche y la voz se me empieza a hacer como ronca. Mira. Y la otra me decía, Pato, no me he dado cuenta yo. Empiezo así a leerle los cuentos a José antes de irnos a dormir. Y me dice, se te va la voz. Y no sé, es a la noche. No sé qué huele el fenómeno. Pero hace una semana que estaba así. Pero gracias a Dios, bien. Está bien. Un día de trabajo me tuve que tomar. Un día de Y streaming sí. me tuve que Mira tomar. acá. Sí, totalmente. Cuando Está bien. el miércoles, viste, me dice, Day, bueno, nos fue bien con el tema, viste, que pudimos, sí, pero viste que faltó como algo, le decía, viste, no sé qué, pero faltó algo y me dice, Day, faltó Isma. Ahí está. Es eso. Sí. Lo que Faltó, faltó, tal faltaron aportes esenciales que Cristo da a través de él. Sí, tal cual. Hicimos lo que pudimos, Ahí. la remamos Y- como yo pudimos. dije pero- que Cristo da a través Mariela de me él. extrañó. ¿Vos? Me parece Sí, que no, Isma me Sí, extraña. por supuesto que la extrañó. Igual Bueno, estuvo estuvo bueno, Fede, estuvo estuvo Fede. Estuvo Fede, Fede Schwager. tal cual que hizo sus aportes. Así que bueno, Cuando sea grande quiero ser como Fede. un tema tremendo. Lo vamos a tener seguido, Fede, porque viste, está seguido en nuestro programa, así que a veces se puede sumar. Sí, Es de verdad, copa. tendríamos que hacer más, ¿cómo se dice? Un pase con Fede. Un Bueno, como les decía a todos, hoy vamos a hablar acerca de la transparencia y la vulnerabilidad. Pero antes, como ya saben, estamos como reaccionando a noticias actuales. Así que ahí les pido a todos que me ayuden. Si encuentran alguna noticia que nosotros podamos reaccionar de este programa, sería buenísimo. Bueno, lo que sí te voy a pedir que pongas si podés preparar, Pablito, el video que se llama Cárcel. No sé si ustedes saben, pero hay una noticia que es bastante futurista, que dice así. Se trata de un proyecto de un biólogo, ¿lo viste? ¿Está ahí? Que A decía ver. así,
Es un biólogo que se llama Hashem Hai, ponele, Ja, ja, ja. que propone una especie de cárcel del futuro. En lugar de que los presos pasen años encerrados, la idea es que con inteligencia artificial se les puede alterar los recuerdos y pensamientos para que recapaciten Sí. en minutos y Sí. se reinserten en la sociedad enseguida, ¿no? Lo pasó Espacio Chonense. Ah, sí, lo pasé. Sí, Bueno, sí, sí. así que ahora lo vamos a replicar. Lo entonces. vamos a rever. Claro, pues Bueno. la reacción nuestra no es la misma. que- No, por supuesto. Un poco las preguntas que me surgían es: ¿qué piensan ustedes de esta idea? Y a los que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Estamos jugando a ser Dios si hacemos esto? A ver, poneme el video a ver de qué se trata. No vi la reacción de los chicos igual con esto. No, yo no tampoco llegué a sabía la verlo. noticia. Hoy no la pasaron. ¿Eh? Hoy no fue. Ah, ¿no fue hoy? Ah. No, fue otro día. Hace mucho, así que el público se renueva. Este tipo de cárcel no la tienen ni en El Salvador. Mira, 3 millones de Ni en El dólares es Salvador. el gasto que se estima que cuesta mantener a un preso durante una condena de por vida. Y aún así, no se garantiza que las rehabilitaciones funcionen. Por eso pensaron en Cognify, un prototipo de prisión que rehabilitaría a las personas que cometen delitos en cerca de 2 minutos. ¿Cómo? Se les implantaría un dispositivo que con ayuda de la inteligencia artificial modificaría sus recuerdos haciendo que sientan en carne propia lo mismo que sus víctimas. De esta manera consideran que la persona desarrollaría empatía y llevaría a que se rehabilite y no cometa más delitos. Pero ¿cómo es que sería en 2 minutos? Básicamente, dentro de estas cápsulas, 60 segundos equivaldrían mentalmente a 20 años en la Tierra. Ahora, ¿creen que es la manera correcta de lidiar con los criminales? ¿O piensan que igualmente deberían cumplir con todos los años de condena? Y si quieres saber más del impacto de la tecnología, compartilo y seguime. Bueno, las preguntas que me surgen es: ¿realmente podemos manipular a las personas de esta manera? Interesante. ¿No estaríamos interfiriendo en su libre albedrío? ¿Algo que Dios nos dio? No sé, a mí me parece fuerte esta noticia. Sí. Así que bueno, los dejo para que debaten y también... que Pero nos den- ahí no dice que con esa algo que le van a hacer en el cerebro van a influenciarlo para que cambie. Dicen que le van a hacer sentir lo mismo que sus víctimas. Claro, pero O sea, con el ese victimario va a sentir lo mismo que la víctima. Y ahí después va a depender del victimario cambiar o no fin. cambiar del delincuente. Pero si lo presentan como una nueva cárcel en donde la rehabilitación sería más corta, se Claro. entiende de manera tácita que es la propuesta. Claro. De que le va a ser cambiado a la persona. Yo veo lo positivo en que se ahorren miles y miles de dólares los estados y los ciudadanos pagando una cárcel. Porque después, supongamos, es la realidad, hablemos crudo. El violador entra a la cárcel y lo viola. Sí, sí. Y, En la sin realidad, embargo, Sí, sí. y sin embargo sale y se comprueba que sigue violando. Claro. O sea, Claro. ahí siente lo mismo que sus víctimas. claro. Claro. El ladrón entra a la cárcel y le roban, le Claro. sacan todas sus cosas y después Sí. sale y hace lo mismo. Sí, es como muy La que difícil. yo no- Aún a aquellos que se reinsertan en la sociedad, como que cuesta un montón después cuando uno sabe Y, que estuvo preso y demás. El sufrimiento no hace cambiar a nadie. O sea, experimentar el sufrimiento de tu víctima no te hace cambiar. Y esto a mí me impactó mucho Apocalipsis, cuando realmente refleja y describe una tribulación como cuando dijo Jesús: no la hubo ni la habrá nunca desde que el mundo existe. Y las personas sufriendo un dolor inimaginable. Dice que en vez de arrepentirse, blasfemaban contra Dios. Y lo Claro. insultaban. Entonces, si con eso no se arrepintieron. Claro. Y la Biblia, ¿por qué lo pone? Lo pone porque te quiere decir: el único que cambia es aceptar por fe la obra de Cristo y ser transformado por el Espíritu Santo a recibir una nueva vida. Lo otro, esencialmente, nada te puede cambiar. Claro, el tema es, para mí, muchas religiones, sumada a la evangélica, se sentirían muy seducidos ante un programa como este, que cambia a las personas de manera temporal y sea pragmática. ¿Qué significa? Que resulte, que dé resultado. Porque muchas veces estamos atrás de los resultados Claro. externos de las personas. Esto para mí sería lo más parecido a una hipnotización, ¿no? Una Claro, hipnosis. tal cual. Donde realmente no jugás con no jugás, a ver, no tratás con el consciente de la persona. Si no vas atrás de su inconsciente. Claro. Yo no sé mucho de hipnosis, pero Claro. lo que sí sé es que si una persona no deja un mal hábito de manera voluntaria, la persona no es cambiada de verdad. La persona Tal es cual. engañada. Es engañada, manipulada. Y por más que esto puede dar un resultado temporal, socialmente, espiritualmente, vamos a lo que nos compete, no tiene ningún valor en sí. No, No tal tiene cual. ningún tipo de valor en sí.
Claro. Miren, le voy a leer uno de los comentarios de un experto en inteligencia artificial, Jonense, que anda por ahí, que mañana tiene su programa. Ah, ¿Cómo qué se llama? interesante. IRL, me parece. IRL. Jonense IRL, me parece. IRL. No Lo sé voy si a lo ver. vieron. Lo Corregime, vieron. Estuvo Mañana bueno madrugo. porque hizo reacciones a video así en vivo y no sabía con qué le iba a salir, así que estuvo muy lindo el programa. Mañana le vamos a hacer el aguante. Bueno, dice, es que la noticia volvió a circular porque está avanzando aún más este proyecto. Antes estaba como alejado, se hablaba y ahora ya se están haciendo más avances. Y dice, técnicamente la persona experimentaría toda la experiencia de años de prisión. Si hoy el tiempo en prisión reforma a la persona, con esto debería hacerlo gastando menos tiempos y recursos. Como que, bueno, esos son los Bueno. pros. Claro. Acá hay un dato que creo que vale. Las universidades, más cuando apuntan a cuando son materias sociables, como sociología, política, relaciones internacionales y esas cosas, reconocen que los cambios en un delincuente y una persona con problemas de adicciones, como la mayoría de los que están en prisión tienen, reconocen que las verdaderas rehabilitaciones o reforma de una persona son muy bajas, digamos. El panorama es muy pesimista. Mirá. Pero reconocen de las universidades que los pocos que son transformados tienen que ver con la fe cristiana. Mirá. Donde se le hace un seguimiento tanto dentro de una prisión como fuera, y donde ven realmente frutos permanentes, reconocen que está ligado a la fe cristiana. Tremendo. Como que la experiencia valedera de transformación reconocen que viene de la fe cristiana. Tremendo. Independientemente de que estos que analizan esto crean o no. Tremendo. Y, Muy bueno. y bueno, tiene que ver con lo que la Biblia manifiesta de lo que experimentan aquellos que creen en Cristo, ¿no? Fruto Tal cual. permanente. Claro. Tal cual, a ver, dejen sus opiniones también que creen al respecto. Y vamos, si les parece, a la segunda noticia que tiene que ver con lo que está pasando en Rosario. ¿Qué está pasando en Rosario? ¿Qué pasa? No sé. 30 A ver. días sin homicidios. Oh. ¿Y saben lo que andan diciendo los pastores de la zona? Ay, no. Que tiene que ver con productos de las oraciones. Y si no es por ello. Ellos no han tiene declarado que y han ver. decretado. ¿Ustedes se acuerdan que hace bastante nosotros reaccionamos a uno de los videos? Que estaba Puyaro, Sí. que estaban, no sé, varios pastores, creo, cuando se hizo ahí un mega evento. Hablando de pragmatismo y la política y la fe, Tal cual. Así que bueno, sí, ha sido, ustedes saben que la ciudad había estado en el ojo de la tormenta, que había sido golpeado por la violencia durante mucho tiempo, y lo curioso es que pasó esto, que oraron algunos pastores junto con el gobernador y aparentemente la violencia cesó y salió como noticia en varios lugares. De hecho está la noticia ahí que dice Rosario, si la querés poner, porque es re interesante. Así que surge la gran pregunta. Que la situación particular Sí. que nos presenta el escenario del año 2024 en lo que tiene que ver con esta situación puntual de los homicidios dolosos. Sé que siempre está en los últimos meses el requerimiento de conocer cuál es la idea del Ministerio en lo que tiene que ver con las causas, qué es lo que motiva esta situación que podemos llamarla especial en el corriente año. Y en el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, estamos convencidos que la implementación de un plan integral de seguridad en la provincia de Santa Fe, que comenzó a trabajarse el mismo día de la asunción de la gestión del gobernador Maximiliano Puyaro y del ministro Pablo Cocochioni, el mismo día 10 de diciembre del 2023, a partir de una modificación profunda del escenario con el que nos encontramos ese día, un paquete legislativo que con el apoyo de las cámaras permitió brindarnos las herramientas para comenzar a trabajar de inmediato. Una serie Ahí de está, porque medidas. ya después habla todas cuestiones muy fundamentalmente técnicas. en Entonces, lo que ¿ustedes tiene que qué ver con- piensan? No sé, ¿es casualidad? ¿Es este plan integral de seguridad? ¿O de verdad las oraciones pueden cambiar realidades tan duras Bueno, como esta? yo me acuerdo ahora, Maru, que mencionás esto, que antes de ayer vi una noticia en Rosario 3 que decía que la provincia abrió y estaba realizando una capacitación a evangélicos
para ayudar en los barrios peligrosos. Mira. Así decía la nota, y se veía como un grupo de evangélicos que era capacitado por la provincia para intervenir en este tipo de situaciones peligrosas en barrios peligrosos y de alguna manera llevar el evangelio y ayuda. Pero como que los capacitaban para que sepan cómo lidiar con, digámoslo así, con ciertas idiosincrasias que se manejan en esos lugares. A mí me hace ruido de que esté tan entrelazado hoy el gobierno con la iglesia evangélica, porque encuentro que la iglesia evangélica le es muy funcional al proyecto político, y en comparación a lo que yo veo en la iglesia registrada en el Nuevo Testamento, tanto la persona de Cristo como su iglesia, nunca fue funcional al gobierno de turno. Al contrario, era muy incómoda la fe cristiana para los gobiernos de turno. De hecho, eran perseguidos, eran inquietados, creaban alboroto. Me acuerdo que en el libro de Hechos se los nombra como aquellos que generaban un conflicto, ¿no? Claro. Y esta realidad ahora me genera mucho ruido, porque no entiendo que la iglesia le sea funcional al gobierno de turno. Ujú. Porque la iglesia siempre confronta la realidad del hombre sin Dios. Y que estén tan alineados, se me hace de que aquellos que están representando la iglesia están licuando de alguna manera el evangelio para compatibilizar con la política. Claro. Y ahí encuentro que nos ponemos un poquito técnico, que creo que es a lo que hacemos el programa. Ahí me parece que tiene que ver con el germen de esta doctrina que creen en el reino ahora, Claro. o llamada Claro. Kingdom Now, que habla esta doctrina en la que muchas iglesias evangélicas están metidos, que se llama el reino ahora, en la que creen que Jesús va a venir después que la iglesia tome los lugares de influencia y de poder, como la justicia, como el poder ejecutivo. Y entonces, una vez que la iglesia toma las esferas de poderes políticos, ahí Cristo viene como que ya le prepararon todo. Ahí le encuentro el sentido, un poco eso. Claro. Sí. Pero Totalmente. después uno, trabajando, a mí, lo que me toca a mí en el taxi, en la calle, encuentro que las herramientas que se usan no son tan espirituales Claro. como las que presenta, por ejemplo, la palabra de Dios, que dice que nuestras milicias no son Con armas de este mundo. con armas de este mundo. Ujú. Y realmente hay cosas que no me quiero meter. Metete, No, no me quiero puntualiza, meter, puntualiza, Isma, la gente necesita entender. Digamos, aquellos que están representando la iglesia evangélica, y realmente, bueno, tengo que decir lo que es el consejo de pastores, y pastores puntualmente trabajando en la cárcel, y espero que a la salida el taxi no esté prendido fuego, transan con la mafia temporal y con los gobiernos de este turno de una manera en la que no muestran integridad que expresa el carácter de Cristo. Claro. Entonces hacen concesiones con la mafia de la política, con la mafia del narcotráfico, para Sí, llevar adelante totalmente. ese reino ahora, ese Kingdom Now. Entonces yo, por ejemplo, doctrinalmente entiendo que es una idea muy errada esta del Kingdom Now, de que la venida de Cristo va a venir cuando la iglesia tome los El lugares de poder poder. mundial. Ponele que estoy en desacuerdo y yo soy el neófito que no entiendo la escritura, le voy a dar la derecha hipotéticamente, ¿no? Ujú. Y bueno, yo estoy equivocado con esta doctrina, ellos están en lo cierto. Bueno, vamos a darle la derecha en la que ellos hacen una interpretación correcta. La forma en la que la están haciendo no es éticamente, no es espiritualmente coherente. ¿Por qué? Porque cuando hace concesiones con la mafia, con lo que no se debe, a mí me parece que no refleja el carácter de Cristo. Yo no creo que Cristo esté esperando que yo haga una acción de mafia que dé resultado y entonces después él va a venir. Claro. De Claro. última instancia, si me alineo a su doctrina, debería representar el carácter santo de Dios en la forma en la que me manejo y llego a la esfera de poder. Si Claro. fuera así. No sé si me expliqué. Sí, Sí, perfectamente. sí. Entonces, entiendo que llegar a las esferas de poder no tiene nada que ver con la venida del Señor. No es lo que el Señor está esperando. Y la forma en la que lo están haciendo no expresa el carácter santo de Dios. Para nada. Para nada. Ahora, ¿da resultados socialmente? Un mes sin homicidio.
Bueno, también hay que... Y ahí me meto un poco más de civil, de lo que me toca a mí. Y si ponés prácticamente un policía por ciudadano, Claro. la gendarmería, la prefectura, Claro. la Policía Tal cual. de seguridad aeroportuaria, policía de la aeroportuaria. provincia. Y sí, si pones un policía por ciudadano, indudablemente va a dar resultado. Ahora, Claro. ¿cuánto tiempo lo puede sostener esto? La PBS, Claro. la PNA, la GNA y la PCA. Sí, mirá, Claro, tenés tal todo. cual. Bueno. Sí, Tal pero cual. Así que bueno, lo que nos están escuchando, cuéntenos si creen que esto es una respuesta a la fe o si piensan que hay otros factores como este plan integral de seguridad que ellos mismos mencionaban. Y no se olviden de dar like, de compartir el link para que más personas se sumen al vivo. Así que Por cuanto favor. más opiniones también, mejor. Bueno, buenísimo la opinión de todos. Ahí creo que Diego había puesto también algo. Puso qué capos, o sea, empezaron a orar hace un mes. Y más o menos hace un mes fue el evento y nosotros lo habíamos reaccionado al video donde ellos oraban por la ciudad y decían que venía la paz y como que erradicaban, extripaban toda la maldad, la violencia y demás de Rosario. Y cuando hacían negocio con los narcos, con el tema de los lotes, ahí no oraban. Indudablemente faltaba oración, porque si te pones a hacer negocio con los narcotraficantes que ponen en vilo la ciudad, ¿qué pasó ahí? Totalmente. Y son los mismos pastores que dicen que es porque empezaron a orar ellos. Perdón. Y sí, tal cual. MSB. No, está muy bien. Estamos tratando de poner todo sobre la luz, sobre la mesa y opinar, dar nuestra opinión en ese sentido. Pero ahora sí, si les parece, vamos a ir al plato fuerte de la noche, que vamos a hablar sobre algo que nos toca a todos como comunidad cristiana y que tiene que ver con la transparencia y la vulnerabilidad dentro de las comunidades cristianas. Muchas veces desde afuera las personas que nos ven y piensan que los cristianos somos perfectos y pretenden que seamos perfectos, ¿no? Y pasan dos cosas. Una puede ser que las personas después nos conozcan puertas afuera y digan, estos son hipócritas porque tienen doble vida y empiezan a decir, no, al final no hay un solo cristiano, no sé si ustedes lo escucharon, pero yo sí, no hay un solo cristiano que no sea falso, que no sea chanta, viste, todas cosas así que te duelen, digamos, o si no, otra que nos presionan a que tengamos que mostrar una perfección, una imagen perfecta y que no nos deje ser vulnerable. Entonces, yo creo que eso es lo que se anda diciendo por fuera y eso es lo que juega en contra en el exterior. Pero a ver, ¿qué es lo que la Biblia también nos dice con respecto a esto? ¿Ustedes alguna vez han sentido esta presión de tener que mostrar siempre lo mejor y ocultar los errores? ¿Qué les parece? Sí, y ustedes sí, también. sí, sí. ¿Qué les parece? ¿Esto se vive en la iglesia, en las comunidades? ¿Han escuchado estos comentarios por fuera? O bueno, es algo que se nos ocurre por acá. Y sí, se siente. Es innegable. Cuando uno pertenece a una congregación donde está muy marcada la idea de liderazgo, ese liderazgo debe demostrar ese perfil líder que la palabra conlleva. Por eso para mí a veces soy celoso con los términos, porque la idea de líder representa a una persona que está por sobre los demás, que ha llegado al liderazgo. Digamos, líder significa que alguien, por ejemplo, hablando de una marca, llegó a una cima por encima de los otros. Cuando hablamos de persona, también hablamos de qué es un líder. Un líder es una persona que está por encima de los otros. Entonces, si una persona está por encima de los otros, no solamente lo tiene que estar de una manera con resultados, sino que también con la imagen. Entonces, imagen se empieza a guardar. Y no Claro. querés andar mostrando lo que realmente vos vivís puerta para adentro, Claro. de alguna manera. Tal Entonces, cual. sentí esa presión de tener que siempre mostrar la imagen de una persona victoriosa, de una persona con carácter, con qué sé yo. El testimonio, como se dice, vamos a hablar Tal en cual. castellano. Guardar el testimonio. Hay que guardar el testimonio, hermano. Tal Hay que guardar el testimonio. Sí, y tal de hecho hay hermanos que me acuerdo mucho, ya que estaba, cuento esta anécdota que viene al caso. Me acuerdo cuando hacíamos los llamados grupos caseros, que alguna iglesia la llaman racismo, otro barca o núcleo y todo eso. G12. Me acuerdo que un hermano que no era líder fue a un grupo casero y me presentó este problema y me dice, che, la verdad que un garrón el grupo que fue. Che, ¿por qué? Le digo, ¿por qué un garrón? Y me dice, porque la persona que estaba liderando ese grupo estaba lleno de problemas. Y yo que voy a buscar solución a un lugar, que me tiene que compartir Totalmente. de Cristo, está lleno de mambo, está lleno de problemas.
Claro. Y ahí eso fue una vez que me entré como una pequeña crisis, como diciendo, che, ¿estás bien? Sí, tal ¿Está cual. bien que vos tengas que ir a una persona que te dé Cristo y que no esté pasando por problemas, por Claro. dificultades, por crisis de fe, por... ¿Qué? Y ahí es donde me di cuenta que, bueno, que el Señor no diseñó una iglesia de esa forma. No. A mí me pasó en 2 oportunidades. Una, que me citaron a la oficina del pastor porque, claro, yo realmente me abrí mi corazón y me puse a hablar con unos jóvenes, unas chicas, de alguna situación que me estaban pasando y me dijeron, ¿cómo se te ocurre ir a contarle Mirá. a los jóvenes? Yo no lo podía creer, ¿viste? Porque dije, bueno... Y ahí me explicaron, realmente hay una estructura jerárquica, piramidal, que vos no podés ir a los de abajo. Claro. O sea, tienes que ser discipulado porque esté arriba espiritualmente. Sí, y aún así no te van a dar ganas de contarle a que esté arriba, porque el que esté arriba determina que vos vayas más arriba y que no vayas más abajo. Y si le contás debilidad al que esté arriba, ¿qué pasó? Te cortan el ascenso o lo que es peor, te mandan más abajo. No sé si me explico. Puede Claro. pasar de todo. Y igualmente. mirá, yo lo pongo así, yo era el líder de jóvenes. Yo lo que quería es que me pongan cada vez más alto en ese sistema. No con mala intención, la gente busca de alguna manera servir más y ser más espiritual. Y cree que servir más o ser más espiritual está relacionado con ser más visible dentro de la iglesia. ¿Me explico? Entonces si vos vas siendo líder de jóvenes y decía el pastor, no sé, mire, tengo problemas con la pornografía. Y probablemente el pastor te saque del Claro. liderazgo de jóvenes. Entonces justamente te dicen, no le tenés que contar a los de abajo, le tenés que contar a los de arriba en esta pirámide, pero a los de arriba no le querés contar porque sabés que te cortan. Es la realidad. Claro. Y bueno, Tal cual. yo creo que eso está en todos, está en nuestros corazones, pero como decía Ismael, hay ciertos sistemas religiosos que preponderan que la espiritualidad es estar bien, o que la madurez es mostrarse siempre con un bienestar en todas las áreas de la vida. Totalmente. ¿Hay algunos comentarios por ahí, Isma? Sí, ¿Los querés acá leer? hay uno de Carlos Luna, que hace Carlitos. Cash Lee. Hola, Carlos. Dice, el líder a veces va adelante para ver lo que viene y cuidar de los demás. A veces en medio porque es uno más del grupo. Y nada sobrenatural. Y a veces atrás para sostener a los que van quedando. Bueno, Recordamos las palabras de Pedro, los ancianos que están entre vosotros. claro. Cuando la iglesia no dice los ancianos que están sobre ustedes, sino los ancianos que están entre ustedes. Claro. Y eso habla de que están todos en el mismo rebaño y que el único que está entre y sobre es Cristo. Claro, y que la vida de Cristo en la iglesia se expresa del cuidado de los unos a los otros. Cuando ponemos a una persona que tiene que ser el que cuida del resto, así individualmente, estamos anulando esta expresión de Cristo que es el cuidado de los unos a los otros, Ahí está. la que habla la palabra. Entonces, cuando hay una persona que está cuidando de todos, las otras personas no se están cuidando a sí mismas y tampoco lo están cuidando a esta persona, que en teoría que está atrás de todo, indudablemente eso no está expresando el cuerpo de Cristo. Está bueno, Isma, lo que decís, porque estamos desmitificando, aunque no es el tema, estamos desmitificando el rol del pastor que tiene que ser cuidar individualmente a cada uno de los miembros de la iglesia. Claro. Cuando el rol del pastor es cuidar el funcionamiento de todos los miembros y no cuidarlos personalmente. Y esto lo ponemos fácil. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla en Gálatas del caído? Si alguno es encontrado en un delito, en pecado, los espirituales restaurenlo con una actitud humilde. No dice los ancianos, ni los obispos, ni los pastores. Dice los espirituales, dando a entender que puede ser cualquiera que sea espiritual. O cuando Totalmente. en 1 Corintios 5 dice que no hay algunos sabios entre ustedes para juzgar a este hermano. No dice los ancianos, no da por hecho, dice algunos sabios, sea quien sea que tenga el don de cuidador o no. Totalmente. Ahí está, bueno, vos creo que ya lo hemos dado, pero como el público se renueva y tiene que ver con Siempre, esto, Sí. lo voy a poner. Dale, lo volvemos a mencionar. Mientras tanto, no se olviden de dar like, de compartir, de mandar audios. Queremos escucharlos. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, Mateo 23, 9 y 10. No lo busque, Paulito, yo lo leo. No, así no perdemos tiempo, no perdemos dinámica. Créanme, y si no, búsquenlo en su casa.
Anótenlo. Mateo 23, 9 y 10 dice: a nadie llaméis Padre, Tremendo. a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el celestial. Y dice: ni seáis llamados, y la mayoría de las versiones, para no decir casi todas, dice: a nadie llamé maestro. Dice: porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bueno, acá cuando dice maestro, en el original no es la misma palabra que se usa para maestro, como ejemplo la epístola de Pablo. Como el don. Claro, como el don. Por ejemplo, la palabra para el don que usa en Efesios 4, 11 es didáscolos, ¿no? En el original es didáscolo, que Pablo usa para maestro. Cuando se está hablando de maestro, usa didáscolo. Didáscolos. Pero cuando Jesús habla acá, y la mayoría de las traducciones ponen maestro, la palabra es, fíjense, dijimos didáscolos, ¿no? Ujú. Es, acá en el Evangelio, es categetes. Categetes. ¿No? Categetes. Categetes. Didáscolos, la que usa Pablo. Y en el Evangelio es categetes. Bueno, Bien. ¿a qué voy con esto? Que Jesús nunca dijo: a nadie llaméis maestro. Sino lo que estaba poniendo en juego Jesús, estaba diciendo: a nadie llaméis caudillo, como una persona que está por encima de Claro. los demás. Porque si no, estaríamos, no solamente el original muestra que no es la palabra, la misma palabra, sino que si nosotros decimos que Jesús llamó maestro, como Pablo llamó maestro, estamos diciendo que se contradicen unos a otros. Porque Pablo está diciendo que a uno lo llamamos maestro. Claro. Y Jesús dice: no, a nadie llamé maestro. No, lo que Jesús está diciendo es: a nadie llamé caudillo. Y la Claro. palabra más actual para caudillo, porque acá se hace 2 años caudillo, la palabra más actual es líder. Claro. Jesús está diciendo: a nadie llamen líder, porque uno solo es vuestro líder, y ese es el Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo una persona en el lugar de caudillo, en el lugar de liderazgo, Claro. en el lugar de que esta persona va delante de nosotros, cuidándonos a cada uno de nosotros, la estamos poniendo en el lugar de Cristo. Claro. ¿Me explico? Y ahí es donde anulamos lo que hablábamos recién. Esta expresión de Cristo que se vive que está manifestada en la palabra, en el que hay un cuidado de los unos a los otros. Entonces alguien se podría preguntar: che, entonces los pastores, no, ustedes no creen en los pastores, ustedes son unos rebeldes que no creen en los pastores. No, sí creemos en el don del pastor, o el del obispo, o el del anciano. Pero el cuidado que habla de esa persona es un cuidado sobre la congregación, sobre la vida de Cristo manifestada en el cuerpo. Claro. No individualmente como siempre digo esto, como el cura párroco que está atrás de todos los hermanitos que tienen algún dolor. No, Claro. eso se tiene que expresar de los unos a los otros. Y por eso creo que vienen las enfermedades espirituales dentro del mundo evangélico, cuando hay un hermano que está cuidando de los demás, porque el Espíritu Santo te lleva a eso. El Espíritu Santo te lleva a cuidar del otro porque Claro. te da esa empatía espiritual que es verdadera. Te lleva a cuidar del otro. Cuando lo ven cuidando del otro, dicen: este hermano tiene el don pastoral. Entonces, te tiran un título, ya Claro, te llaman como tal pastor, cual. te quieren elevar. Y en realidad lo que pobre hermano está viviendo es la expresión de Cristo de cuidar. Claro. Tal cual. Entonces, cuando simplemente. entendemos la función del obispo, del anciano como cuidador, es alguien que vela sobre la congregación para que puntualmente se esté dando esto, los unos al otro. Como un supervisor. Claro, como un supervisor y no como un super hermano. Claro. En el que Claro. nunca falla, en el que nunca tropieza, en el que todos los demás tienen que depender de cómo está él. Claro. Claro, parece una cuestión de semántica, pero realmente no entender bien estos conceptos puede llevar a una dependencia espiritual y también a otras personas que se sientan alimentadas por eso. Por eso hay que estar como muy atentos y alerta. Chicos, ¿qué les parece si arranca la acción? Y vamos entonces en la misma dirección a hablar de un caso verídico, real, que fue público y que sacudió a la comunidad cristiana. ¿Sí? A El ver. caso de Rabí Zacarías, ¿no? Zacarías. Zacarías, sí. Zacarías. Rabí le vamos a Zacarías. decir. Rabí Zacarías. ¿Saben quién fue? Un líder influyente, pero que al final se dio a la luz que llevaba una doble vida. Así que vos tenés el Era una apologeta, hacía defensa de Dale. la fe cristiana por todo el mundo. video que se llama Rabí. Pablo, si vos lo podés poner, vamos a ver Isma, un poquito vos de qué no se vas trata. a poder explicar también más. Sí, porque sí, a mí te me pegó mal. personalmente. Uno de los que le pegó fue Yo era Rabí. uno de sus fieles seguidores. Era. En realidad creo que todos lo que conocimos este caso fue tremendo y nos dejó muchas lecciones que hoy las vamos a poder hablar.
¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? Recientemente se ha dado a conocer en medios estadounidenses una serie de denuncias hechas contra el apologista Ravi Zacharias, quien falleció en mayo de este año Ravi 2020. El sitio web Christianity Today ha hecho una investigación en el que revelan que 3 mujeres que laboraban en negocios propiedad del evangelista recibieron invitaciones inapropiadas por parte de Zacharias. Esta noticia ha sido una sorpresa para Así vamos todos los contando. que hemos seguido la vida y ministerio de Ravi Zacharias. Bueno, Ravi Zacharias es un indio, es de la India, se transformó al cristianismo y de ahí se fue a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos empezó un ministerio de defensa de la fe cristiana. Entonces el tipo daba en las universidades charlas, Claro. y totalmente Conferencista. sí, un conferencista tremendo, un referente dentro del mundo evangélico. Totalmente. Mal. Escribió varios libros. Sí, autor. y hacía debates con personas súper intelectuales, con científicos y todo. Y la verdad que el tipo era un expositor tremendo. Mucho conocimiento. Y tenía un ministerio muy grande que Muy grande. se llamaba Ravi Zacharias. Claro. Y donde él preparaba también a muchos del mundo evangélico con este tema de la defensa de la fe. Ahí está, Polito. Dale, Era sigamos eso. escuchando el caso. Por parte de Zacharias. Esta noticia ha sido una sorpresa para todos los que hemos seguido la vida y ministerio de Ravi Zacharias. Pero la verdad es que estas denuncias no son nuevas, debido a que en el 2017 una mujer llamada Lorianne Thompson había denunciado cómo el apologista le pidió fotos desnudas y sugirió encuentros sexuales debido al gran costo del ministerio. Zacharias admitió que tenía correspondencia con Thompson, pero negó todo lo demás, alegando que era parte de un complot de extorsión. Zacharias demandó a Thompson y a su esposo, y la pareja pidió que el caso se trasladara de la corte civil a la mediación cristiana. La mediación terminó con un acuerdo de no divulgación que no le permite a Thompson hablar sobre las acusaciones. Las recientes denuncias suceden meses después del fallecimiento de Ravi. Las 3 mujeres que trabajaban en 2 spas del área de Atlanta dijeron a Christianity Today que Ravi Zacharias las tocó de manera inapropiada y se expuso ante ellas durante un periodo aproximadamente de 5 años. La revista World Magazine también informó sobre la acusación de otra mujer, una terapeuta que fue despedida después de quejarse de que Zacharias... Lo seguí muy de cerca porque, como decía antes, lo leía un montón, leía sus libros, lo seguía por internet y todo. Y no fueron 3, fueron un montón de gente. Él acudía cuando llegaba de los viajes de hacer conferencias a lugares de masaje y hostigaba a la gente para que Claro. tengan contacto sexual y todo. Claro. Y no son 3, fue una, la que estaba contando, que lo llevó supuestamente a un juicio cristiano, que yo no sé cómo es eso. Bueno, a la persona la recontrabardearon de todo el mundo cristiano, la anularon, la hicieron callar. Claro, y después de me ella imagino. empezaron a aparecer un montón. Y cuando él fallece, la familia del propio Ravi Zacharias negaba esto, pero negaba desde una credibilidad que tenían para con la persona. Claro, totalmente. Y ahí hicieron una investigación donde se mete la justicia, y por medio del celular de él encuentran no 3, no 10, ni 15, decenas de casos que el tipo hacía abuso sexual. Este video, de hecho, es reciente el fallecimiento y Claro. todo lo que sucede. Pero es verdad, hasta el momento tenemos un tipo de información, pero eso no significa que después las cuestiones cambien, porque se van haciendo muchas investigaciones y todos estos testimonios están comprobados. Y uno dice, ¿por qué lo exponen? Es pecado, todo el mundo nos podemos equivocar. Pero en este caso puntual es más allá del pecado, porque es un delito encima. Claro, sí. Vale. Y aparte tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque constantemente aparecían denuncias y él no solamente no lo reconocía, sino que al contrario. Es que había tanta credibilidad en él, Claro, por esta sí. apariencia que él tenía, que nadie les creía. De Inglaterra había un ministerio, pero millonario, que lo sostenía. De hecho, apenas apareció la denuncia, la misma familia, después de tantas denuncias, lo que pidió, mirá, fíjate lo que pidió la familia Ravi Zacharias. Pidieron, basta, no saquen más la luz. Claro. Hasta acá, como córtenla acá, por favor. Sí, Para sí, no sentirse más herido. Y sí. Y lo que empiezan a hacer Me lo mucha imagino. gente que lo sostenía, ¿cómo se dice? Patrocinaba. Lo que los patrocinaba a Ravi Zacharias, empezaron a dejar de mandar su dinero y todo eso, y de bancar por
por lo evidente que fue. Digamos, no estamos hablando de un rumor acá. Estamos hablando que ahí Hechos hay probados. Sí, claro, hechos probados. testimonios hechos probados. Dale, Que de hecho con- la propia familia dijeron basta, no sé qué más. Exacto. Zacharias pidió más que un masaje. El Ministerio Internacional Ravi Zacharias dijo en un comunicado que estas acusaciones son falsas y que los cargos de conducta sexual inapropiada no concuerdan de ninguna manera con el hombre que conocieron durante décadas. La organización ha contratado a un bufete de abogados con experiencia en la investigación de tales asuntos para investigar las acusaciones que se remontan al menos a 10 años. El apologista sufrió una lesión en la columna en 1985. Pausa, Pablito, que me y voy, era me voy acordando de datos que creo que no voy a tirar. La familia de Ravi Zacharias pide a un grupo de detectives privados que saquen a la luz para defensa de la familia. Estaban Claro. tan seguros de quién Sí. es él y las personas que lo conocían, que lo bancaban económicamente, estaban tan seguros de quién era él que contratan detective privado, una empresa muy seria de detectives en Estados Unidos, para que lo defienda Ravi Zacharias. Claro. Bueno, es la misma empresa que ellos contratan. No sé si llamar empresa detective, pero viste que allá en Estados Unidos es todo medio como Sí, empresa. sí. Bueno, son estos mismos detectives que contrata la familia la que saca a la luz de eso. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Están tan comprometidos con el trabajo y lo hacen tan bien que le dicen a la familia, che, ¿vieron que a Ravi lo denunciaron por esto? Bueno, no solamente encontramos que es cierto, hay un montón de casos más. Y ahí es donde la familia dice, bueno, ya está, no investiguen más. Claro. Qué tremendo. Sí, ¿Se, sí, sí. ¿se entiende? Sí, Es la, sí. es la misma, los mismos detectives que contrata la familia y el entorno que lo bancaba Ravi Zacharias, que dijeron, che, vamos. Estaban teniendo una fe ciega en el tipo. Confiaban tanto en el tipo que decían, no, nosotros vamos a pagar un detective para que ustedes vean que esto es toda una calumnia sobre él. Y no. Sí, no terminó Tal siendo cual. verdad. Perdón, Pablito, Terminamos. gracias por... Sí, gracias por... A ver, ¿sigue? Continuamos, sí. Dale, a ver si sigue algún dato más. Estamos por la mitad. Costumbre que manejara el dolor con masajes y fisioterapia. Por eso acudía a estos lugares de spa de los cuales era copropietario. Los testimonios de las 3 mujeres afectadas coincidieron en que Ravi Zacharias fue amable con ellas y se interesó por sus vidas, pero que con el tiempo en las salas de tratamiento privadas, él les hacía insinuaciones sexuales no deseadas. Ellas aseguran que al principio trataron de ignorarlo y estaban muy avergonzadas para exponer a un famoso ministro cristiano. Las mujeres además dijeron que no se habían pronunciado anteriormente porque no deseaban dinero, publicidad o incluso disculpas por lo sucedido, pero a raíz de la muerte de Zacharias dijeron que quieren que otras víctimas que pueden estar allí sepan que no están solas. Luego del reporte de la revista Christianity Today, la Alianza Cristiana y Misionera, denominación en la que Zacharias fue ordenado como ministro, está abriendo una segunda investigación. Terry Smith, vicepresidente de Ministerios Eclesiásticos de la Alianza Cristiana y Misionera, dijo que es inusual investigar la conducta sexual inapropiada después de la muerte del acusado, pero la denominación es plenamente responsable de sus ministros autorizados, sin importar su nivel de celebridad o renombre internacional. Considera que a pesar de que el ministro no está vivo y no pueda hablar de las acusaciones para que pueda recibir la disciplina correspondiente, su objetivo aquí es descubrir la verdad. La Alianza Cristiana y Misionera también revisará las acusaciones anteriores contra Zacharias y las razones por las que no se disciplinó al apologista en una investigación previa. Ravi Zacharias fue un destacado apologista evangélico con una larga trayectoria de 48 años de ministerio, donde abordó temas sobre la vida como el origen, significado, moralidad y Tal destino en importantes escenarios. Además, fue autor o editor de más de 25 libros sobre teología, apologética y otros temas. Suscríbete a nuestro canal Bueno, de Cristianos gracias al Pablo, Día no, para Gracias, más tremendo. Pablo. Creo que este es un actualizadas caso del heavy, mundo con todo lo que cristiano. implica la palabra heavy, ¿no? Mm. Porque este hombre llevaba una doble vida, nadie se lo esperaba y fue una bomba cuando salió a la luz. Más que nada porque uno dirá, pero todos lidiamos, como decíamos recién, con el pecado, ¿viste? No tampoco para matarlo. En realidad, como decíamos, él encima comete un delito sexual. Y de hecho, todos estos testimonios están comprobados. Pero también para lo que yo creo que es un valor agregado, no sé qué les parece a ustedes, pero es que este hombre tenía cáncer. Es decir, una enfermedad degenerativa.
que por más que uno es cristiano, es creyente, la familia alrededor, Dios puede hacer un milagro digamos, de manera espontánea, sí, lo puede hacer. Pero no, generalmente no sucede. Si fuera frecuente, o sea, por ser cristiano que Dios te tiene que estripar el cáncer, pero eso no sucede, generalmente no te sana. Entonces él sabía que tenía una enfermedad degenerativa, y cuando uno tiene una enfermedad degenerativa, ¿qué hace? Si vos sabés que te morís dentro de 6 meses. Claro. Te pone al día, en orden, mínimamente. Tenés un estímulo externo como para, por Exacto. medio de la conciencia, revisar conductas Claro. que no necesariamente, mirá, estamos hablando de que el espíritu, sino una condición externa Sí. que te pone en fragilidad y frente a la muerte, te debería empujar a... Sí, yo Eso, ¿no, entiendo Maru? que- Sí, totalmente. Yo decía, ¿qué era lo que él tenía más miedo? La mancha moral. De hecho, yo escuché, me acuerdo en su momento, una prédica, una conferencia que habló acerca de la moralidad, que me pareció fascinante, una genialidad bárbara. Pero ¿qué era lo que él tenía más temor? ¿A la mancha, a tener una mancha moral, o realmente a ponerse a cuenta con Dios? Y Y para realmente mí- eso, aferrarse tanto a una imagen de perfección y no poder confesar, pedir ayuda. Porque, a ver, cuando uno lidia con pecados, con tentaciones, con caídas incluso, tenemos un círculo íntimo. A ver, no lo voy a andar contando en streaming porque a veces son temas íntimos, pero sí tengo mi círculo íntimo que me ayuda, que me lleva al arrepentimiento. O sea, ni siquiera eso, poder buscar ayuda, poder confesar todas estas cosas. Eso, para mí, aunque no lo crean, es un valor agregado. Que este hombre haya tenido una enfermedad degenerativa y que haya continuado hasta el final. Sí, yo entiendo que esa cuestión sucede porque es tan grande y tan fuerte la imagen que se crean, que después a veces prefieren morir y enfrentarse con el Señor que revelar ante el mundo que no eran lo que el mundo creía. Claro. Realmente es muy... Hasta yo me imagino que quizás por la mente de Ravi Zacharias se cruzaba que quizás iba a ser peor si él confesaba que si callaba para la gente. Y sí, tenía más miedo Entonces- de los hombres que de Dios. Claro, entonces como cuidando a los hombres, digo, habrá pensado mejor no digo nada, porque voy a causar más mal si confieso que si me callo. Y en realidad esto también tiene que ver, Maru, porque, Claro. a ver, como todo sistema religioso es creado con los ídolos que los hombres se van haciendo en el corazón. Claro. Hoy leí el profeta Ezequiel, cuando Dios le decía al pueblo, a esos ancianos y a esos sacerdotes que crean ídolos en su corazón. Porque crean ídolos en su corazón, después los adoraban externamente y sus ídolos lo alejan de mí. Cuando nosotros creamos ídolos, nos alejamos de lo que el Señor verdaderamente quiere, nos alejamos de Él. Y un ídolo es esta falsa imagen que un cristiano tiene que estar siempre bien, porque el Evangelio se demuestra a través del poder. O sea, Dios está con vos cuando sos próspero, cuando estás sano, cuando estás alegre. Y yo creo que parte un poco de... Esto también viene de Roma, ¿no? De un papa fuerte, de un imperio fuerte, una iglesia fuerte. Y sin embargo se desvía la visión de lo que enseña la Escritura. Porque Jesús murió públicamente. Isaías dice de él que era varón de tormento, humillado, ¿no? Como Experimentado en quebranto. experimentado en quebranto, varón de dolores. Y murió públicamente, él sufrió el escarnio públicamente al lado de dos delincuentes cuando él era justo, a la vista de todos. Si Dios hubiera querido que el cristianismo se manifieste a través de la debilidad, Cristo no hubiera muerto en el Gólgota Totalmente. expuesto. Hubiera muerto en un lugar secreto donde nadie lo veía. El mayor ejemplo de vulnerabilidad, podríamos decir, y aún de transparencia, de dar a conocer su identidad, su propósito, más allá de lo que la sociedad y el entorno lo presionaba o le decía. Ni hablar, ni hablar. Y bueno, también, Maru, no sé si vamos a hablar ahora de cuál es la necesidad. Yo quería aportar algo sobre este tema, pero saliendo un poco de la responsabilidad tal vez individual, de apoyarse en gente, de demostrar la vulnerabilidad, sino del esquema que fomenta Claro. que esta persona Claro, sí, también. toma El un lugar de sistema. poder. A mí me gustó un montón como Seba traía esta idea de que creo que Pepo, la mujer como psicóloga, analizaba de que muchos... En el abuso sexual hay una cuestión de poder, del dominante sobre la víctima, ¿no? Sí. Que a veces
que en la mayoría de los casos encuentran los analistas de que una persona abusa del otro, no tanto por lo sexual, sino por una cuestión de dominio sobre la otra persona, de ser dominante, de mostrar su poder. Sí. Y ahí es donde pienso este tema de los esquemas religiosos en la que ponemos a personas sobre poder sobre otra persona, ¿no? Claro. Sí, este totalmente. esquema piramidal que siempre denunciamos, que siempre hablamos, no es tan inocente estar de acuerdo con esto o no. ¿Por qué? Porque son fomentadores de jerarquía, de poder sobre las otras personas. Entonces, estimulan a estos personajes de renombre, de influencia, de liderazgo, fomentan a hacerles creer que tienen un poder sobre la otra persona. Claro. ¿Me explico? Que tienen ese dominio sobre el resto. No digo que sean que las personas que no vivan en ese esquema van a estar librados, pero por lo menos no van a estar fomentados a creer eso, a vivir con ese ímpetu de creer que no, yo soy el pastor, vos me tenés que obedecer a mí porque yo soy el pastor. Claro. O lo demás diciendo, ¿cómo no le va a hacer caso? Si él es el pastor. Claro, indudablemente consciente e inconscientemente, explícitamente dicen, y si estoy arriba tuyo, y es porque soy más fuerte. Ahí está. No tendría sentido estar... Totalmente, De chicos. hecho, de alguna manera, el mundo maneja esa jerarquía, que el que está el más fuerte es el que está arriba. Ahí el más está. Y bueno, Fomenta. jerarquía que lamentablemente copió la iglesia. Y esto también vamos a ponerlo sobre la mesa. Porque entendemos de que hablamos cosas que muchos nos animan a hablar dentro del mundo evangélico. Dentro de la iglesia evangélica está lleno de casos de abusos sexuales, como este tipo. Esta semana, una chica, creo que fue San Lorenzo o Baigorria, no sé si ustedes lo escucharon, o Roldán, por acá en la zona, se suicidó. Tenía 17 años. ¿Por qué se suicidó? Porque la persona que abusaba sexualmente de él la tenía que ver suelta por la calle, así como si nada. Claro, Esta tremendo. chica con su problema no soportó y se suicidó. Bueno, ¿qué pasó? Esta chica y el abusador pertenecían a una iglesia evangélica. Y en que la iglesia evangélica trataban de hacer como una especie de restauración, esto que el otro, y la exponían a la chica a tener que estar con su abusador. Bueno, dentro del mundo evangélico está lleno de casos de abusadores sexuales. ¿Por qué traigo esto a colación? Por lo mismo que hablamos recién. La estructura que se mantiene de poder sobre otras personas fomenta esto. No solamente fomenta, sino que cuando se tiene que cargar sobre un Rabbi Zacarías o sobre alguien que se lo denomina pastor, que tiene un liderazgo sobre demás, la gente no se anima a denunciarlo. No denuncia. Porque si verían la iglesia como algo más llano, como un edificio, como una pluralidad y no como un esquema piramidal, no debería haber tanta vergüenza para denunciarlo. Se ponen a personas tan arriba que le da miedo a los de abajo. ¿Por qué? Porque hay una línea invisible de poder. Por eso cuando hablamos este tema de, algunos dicen, no sea tan quistilloso. Cuando hablamos de reino, influencia y poder, ¿a qué te estás refiriendo, hermano? Reino, influencia y poder. Deja de hablar tanto de poder, porque el evangelio, ¿sabe para qué es poder? Para humillarte, para considerar a los otros como mayor a vos mismo, no vos como mayor al otro, a los demás. Y entonces uno dice, no, pero no están enseñando eso. Sí, pero cuando yo los veo predicar y cuando yo los veo manejarse dentro de su iglesia, están hablando de ese poder y de esa influencia. Bueno. Están por encima de los demás. Su palabra vale más, su vida vale más, su dinero vale más. Si el pastor lo dice, tiene que ser así y basta. Se saca de autoridad la palabra de Dios. Entonces, estas cosas no son inocentes. El esquema evangélico tradicional no es inocente. Ayuda, es funcional a los abusos sexuales dentro de la iglesia. Sí, Y abuso también de poder. frena a la gente a denunciar los abusadores sexuales. Está lleno. Y el esquema tradicional evangélico fomenta, ayuda, no es inocente. Vuelvo a repetir, no creo ser ingenuo en esto. Entiendo de que aquellos que vivimos de manera de la fe, en la que no estamos en ese esquema, no es que estamos librados a que no haya abusadores sexuales, pero no lo fomentamos. Ahí está. No mantenemos un esquema. No mantenemos un esquema que fomente eso. No lo mantenemos. Tal cual. Claro, sí, tal cual. Ya desde base el sistema mismo fomenta todas estas cosas. Vos sabés que Jonino ahí nos advierte que no podemos mencionar ciertas palabras porque perdón. nos pueden censurar. Sí, es verdad, YouTube no se puede decir nada. Sí. Ah, ¿sí? No sabía Yo yo. estoy hablando de suicidio, bueno. Lo estoy No, hablando, no, ¿verdad? ni violación, no, claro. no.
Y no la sigamos repitiendo. Perdón, director. No pasa nada. Gracias por ahí el director que nos... La próxima voy a tratar de cambiar las palabras. Que nos recuerda esto. Dai, ¿querías decir algo? Sí. Hablando de la necesidad, Maru. Dale. Bueno, en un momento contá. habíamos hablado de la necesidad de ser transparente. Claro. Y de mostrarnos vulnerables. Bueno, la necesidad en realidad surge del testimonio. Porque las personas que se muestran fuertes por mantener una falsa imagen cuidan el testimonio. Como decían Isma y Ismael al principio. No, cuidemos el testimonio, no contemos las cosas malas. Sin embargo, justamente para cuidar el testimonio es que debemos contar las cosas malas. Empezando no solo por el ejemplo de Jesús, que se mostró débil adelante de la humanidad y que de esa debilidad surgió fortaleza. También siguiendo por esas palabras de Pablo: en mi debilidad Cristo se hace fuerte. Ahí está. Cuando soy débil, entonces Él es fuerte. No solamente en eso, sino también, miren, yo le voy a pedir a Pablo que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Pablo, el apóstol Pablo, habla con mucha claridad de por qué nosotros tenemos que ser testimonio en todo, tanto en las fortalezas como en las debilidades. Eso es lo que nos hace ser transparentes y sinceros. Y ahí habla de algo, Pablo, de que nosotros somos como cartas abiertas leídas por todos. No sé si, Pablito, lo tenés. 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 2 al 3. Sí, dame un segundito. Dale, en un segundito, Pablo, te lo publica. Incluso Pablo mismo fue ejemplo de, siendo un apóstol que sanaba, que hacía portentos, que hacía milagros. Pablo mismo se mostró vulnerable y eso le pasó factura, porque después le acusaban que él era débil en contraposición de superapóstoles que se mostraban todos poderosos y que no tenían ninguna debilidad. Y él dice: yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser el todopoderoso, al contrario, yo me voy a jactar de mis debilidades, para que en mis debilidades se manifieste el poder de Dios. Él decía que los que no tienen ningún problema, que parecen los pastores muchos de hoy en día, o incluso líderes que tienen que mostrar una falsa fortaleza, que sean ellos, que se jacten de estar siempre bien. Yo no, yo me voy a jactar de mis debilidades. Y no sé si lo tenemos, Pablense. Sí, 2 de Corintios 3, del 2 al 3. ¿Querés que lo vaya leyendo? Sí, porque tengo problemas con el monitor. Listo, no hay Sí, ningún hay problema. lo leo. problemas técnicos. Bueno, leemos 2 Dale. de Corintios 3, del 2 al 3. Bueno, tengo la nueva versión internacional. Encontré una acá en el estudio, así que la estoy usando. Bueno. Dice así: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne en los corazones. Ahí está. Pablo dice: ustedes son una carta de Cristo, expedida, es decir, enviada y leída por todos, no solamente por los hermanos, sino por los que no son hermanos, leídas por el mundo. Claro. Y una carta abierta quiere decir que no se reserva nada. Yo una vez, generalmente me lo digo a mí mismo y se lo he compartido a varios hermanos: si queremos ser testimonio real de Cristo, no le ocultemos nuestras debilidades y nuestras falencias a los hermanos, porque al ocultarle nuestras debilidades y falencias, no le estamos permitiendo leer la carta abierta que somos nosotros, esa carta que el Espíritu Santo escribió en nuestros corazones. Y si no le estamos permitiendo leer la carta en nosotros, le estamos privando de Cristo a través de nuestras vidas. Le estamos privando del testimonio de Cristo en nuestras vidas. Porque si yo tengo un problema con la pornografía y Cristo me libra, después puedo dar testimonio que Cristo me libró. Claro. Y puedo que los hermanos vean cómo fue todo el proceso. En cambio, si yo nunca doy mis debilidades, tampoco voy a poder manifestar a los demás cómo Cristo, el fuerte, me hace fuerte cuando yo reconozco que soy débil. Y miren, el que fue un gran testimonio de esto fue el mismo Pablo. A mí siempre me impactó, apenas recién empezando a dar los primeros pasos en el Señor. Y yo Pablo, digo, el que escribió la mayor parte del nuevo pacto, el que se le revelaron un montón de doctrinas, el que hablaba cara a cara con Jesús. Y miren lo que dice, no sé, todavía no tenemos para pasar versículos. Está desprogramado. Bueno, está desprogramado, entonces le voy a pedir a Maru que me lea 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Bueno,
Y ahí Pablo cuenta a toda la iglesia, expone una experiencia personal que él tenía. Y lo que me llama la atención que recién leímos 2 de Corintios capítulo 3 y ahora vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5 y van a ver cómo Pablo pone en práctica esto de ser una carta abierta leída por todos. Bueno, ¿qué versículos hay? Capítulo 5 a partir de versículo 7. ¿Cuál? 7. 7. Ah, saben. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario... Perdón, Maru. ¿Qué me estás leyendo? 5:7, 2 de Corintios. 7:5, perdón. Ajá, de chusito. Me equivoqué. De Vos, David. chuzote. Me equivoqué. Es para mostrar. Y lo muestro públicamente que me equivoqué. Bueno, Me muy equivoqué, bien. le Está erré, bien. le pifié. Ahora vamos a ver tu andar. En el capítulo 3 primero Pablo habla esto de ser de cartas abiertas y lo pone en práctica ahora. Bien, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, la cual me llenó de alegría. Ahí está, simplemente para dar un ejemplo y no leer demasiado, porque un ejemplo basta de muestra, pero dice, nos vimos agobiados, temores por dentro. Ajá. O sea, el apóstol reconociendo que estaba agobiado y con temores grandes. Y en el primer capítulo de Corintios doy cuenta que en un momento tenía tanto miedo que hasta había perdido la esperanza de salir con vida. En el libro de Hechos. En el naufragio. en el naufragio, entonces él lo cuenta, dice, miren, yo tuve temor, tuve miedo, en un momento yo que hablo de la fe, perdí la esperanza. Entonces esto es ser cartas abiertas. Y claro, los discípulos veían a Pablo que a pesar de sus miedos, él creía y confiaba y seguía adelante, que su miedo no lo detenía ni que su debilidad de Jesús lo hacía fuerte. ¿Y qué mejor testimonio de eso? Ninguno. O cuando dice no creo haberlo alcanzado ya, hay muchos pastores que le dirían, pará, Pablo, ¿todavía no lo alcanzaste? Yo ya lo alcancé. Claro, o Pablo, no, pará, Pablo, ¿cómo vas a contar que tuviste miedo? Claro. Que perdiste Claro. la esperanza, Pablo, no cuentes eso. No hay que Que contar. queriendo hacer lo bueno no podías, no, Pablo. Y se dan cuenta cómo Pablo entendía que al manifestarse a la iglesia tal cual era, permitía que los hermanos vean el proceso en él y que además Cristo sea glorificado. Así que el fuerte tiene que ser Cristo, no nosotros. Nosotros somos los débiles, como dice Raúl, que nos va a acompañar el miércoles que viene, Buenísimo. por dioseros cartoneros de la gracia. Que Jesús nos salva y nos da una nueva vida, y en nuestra debilidad Él es fuerte. Entonces, mostrarnos fuerte y mostrar que el Evangelio son todos éxitos, no le da lugar a la gracia transformadora. Vos sabés que una vida de ocultamiento tiene sus consecuencias y sus riesgos. Se me venía a la cabeza 3 ejemplos. Bueno, uno es Judas, que estuvo ahí en el círculo íntimo de Jesús, que compartía su ministerio y un montón de cosas, y sin embargo, él ocultaba sus verdaderas motivaciones y toda la lucha interior que él podía llegar a tener en ese momento. Después estaba Demas, no sé si Demas, que tenía Que amor. se fue con el mundo. Tal Amor cual, por el una mundo. doble vida, porque no, ¿cómo puede ser que se fue al mundo, ¿no? Desde nuestro entendimiento. Y después está también Himeneo, que dice que Y Alejandro. que abandonó la fe y la buena conciencia también. Entonces lleva a esto, un desliz, cuando uno oculta las cosas. Yo creo que hay como una consecuencia como muy grave, que a medida que te vas deslizando, vas cauterizando tu mente y de parte, bueno, después hay un montón de cosas para debatir. Realmente todas estas personas realmente llevan una vida entregada, estaban sirviendo y siguiendo al Señor verdaderamente, ¿o no? De hecho, esta pregunta fue un debate, un dilema para varios pastores con lo que pasó con Ravi Zacarías. No sé si ustedes saben, pero se reunieron varios a analizar el caso y prepárame, Pablito, el video que se llama Infierno, porque surgió una pregunta. ¿Ahora Ravi Zacarías está en el cielo
o está en el infierno? A ver, yo creo que no tenemos que andar jugando y dando como algo condenatorio, vos vas a estar en el cielo, porque no sabemos si nos falta un elemento, un eslabón, algo que haya sucedido. Realmente podemos jugar lo que vemos hasta el momento, pero vamos a ver qué dicen estos pastores. Can I ask you a question, Abner? Right now, all over the media, everywhere across the world, is the story of Ravi Zacharias. And you all probably have seen that, Christian apologist for decades and decades. And all of a sudden it's discovered toward the end of his life that he's having all these sexual liaisons, and it turns out that it's gone on for years and years and years. And the question keeps coming up, can a Christian behave like that? Is that possible at that level, at that depth, on that sort of long-range kind of experience, or do we have a right to question the salvation of someone like that? If Ravi was alive, let's do it this way, and we know he's not, but if there was a person like him alive, living in that pattern of sin, not fighting against it, we have no evidence to know if he was fighting against it. We have evidence to the contrary. So you have someone who's unrepentant, and they're doing these things, and they come to you, would you say, without question, you are a Christian? Would you say that to somebody like that? The answer probably would be, no, I would go to them and do exactly what was prayed this morning, which is to make sure we're in the faith. Yes, you would challenge that person, wouldn't you? You would read them 1 John, maybe several times, and say, are you in the faith? And although we don't know what is in a person's heart, even to the last second of their breath on this earth, nevertheless, the fruit speaks. And I think that needs to be said. And it's a warning to us. And it's also, and it goes back to the nature and the need for the local church, and for the church to be the church. When we see these problems of somebody not attending church and not being part of the fellowship because they're in some kind of grander ministry, we should raise a red flag. Because there is nothing in Scripture that says you have to preach across the country. There is everything in Scripture that says you need to be in church when they meet. So there is no world or universe in the Bible where it says certain people get an exception to obeying the Bible. There is no category for that. And therefore, these are serious issues, and they should have been raised. And if they were raised, and the church was the church, we could avoid this. And maybe even help somebody repent. That might have been. Just to add to that answer, in order to live that way, when you're a high-profile preacher, you have to be sinning in multiple categories to cover that. You've got to be lying about where you were, what you did, who you talked to. You've got to fabricate lies at a complex level with all the people who are around you, with all the people you're going to someplace, and you've got to hide your life from them. You've got to lie about the past and where you were, who you talked to. Oops. Claro, una bola de mentira. Secure that. Yeah. What you did, in other words, the machinations around that sin are massive. And that kind of fabrication, living at that level of creating a false life, certainly comes into the category of 1 John. So, that's why the questions have come up, is Ravi in hell? And that's a very fair question, and your answer is right. If you confronted that while he was alive, you would say to him, the Bible is explicit that kind of life is characteristic of someone who's not going to be in the kingdom of God. Es buenísimo porque... Quería hacer un resumen de lo que vimos. Sí, es verdad, porque algunos se ponen a escuchar y no leen. Estaba hablando John MacArthur, un pastor ortodoxo cristiano de Estados Unidos, que el otro no sé quién era, pero me pareció re sobrio. Sí, tal y bueno, estaban planteando este tema de Ravi Zacharias. Entonces, medio como que la primera vez que MacArthur le pregunta a otro. ¿Viste? Eso fue muy sano, muy lindo verlo. Bueno, MacArthur le está preguntando a este chico cómo ve la situación de Ravi Zacharias. Entonces este chico dice, bueno, vamos a jugar con esta idea. Ravi Zacharias ya murió, sabemos de su conducta, que hay evidencia que fueron
desastrosa. Entonces el tipo dice, vamos a jugar con la idea de que si Ravi Zacharias está vivo, bueno, ¿qué haría la iglesia para con él? Dice, porque, dice, ¿hay alguna persona con la libertad de desobedecer el ser parte de una congregación, reunirte de manera periódica y como presentar cuentas? Dice, indudablemente Ravi Zacharias estaba viviendo esto, que no estaba siendo parte de una congregación, o por lo menos de una manera saludable. Entonces dice, y ahí lleva esta idea, si él lo hubiese estado haciendo, tendría la oportunidad, y la iglesia también, de confrontar a que la vida que estaba llevando no representa una vida cristiana, estaba en práctica de pecado, y darle la oportunidad de que se arrepienta. Entonces es un poco lo que presenta en la primera parte del video, lo que presenta este hermano, que me pareció muy bueno. Decía, Ravi Zacharias indudablemente se tomó una licencia de no ser parte de una congregación de una manera sana, saludable y bíblica. Totalmente. Entonces no respondía ante una exhortación que podían haberle hecho hermano ante esa conducta. Y después también, y esto lo agrego yo, analizaba esto, decir, che, aquellos que decían ser hermanos de Ravi Zacharias iglesia de Ravi Zacharias, vamos a presentar cuenta por decir que yo era iglesia con alguien y no le pedía cuentas. Totalmente. Y cuando digo no le pedías cuenta es porque todo hermano tenemos derecho a pedir cuenta a otro hermano. No es el discernimiento espiritual de última, ¿viste? No ver los frutos del Espíritu Santo, porque evidentemente no. Y lo que pasa es que ahí se prepondera el conocimiento como bienestar espiritual. Y es uno de los grandes engaños. El que más sabe es el que mejor está, obviamente. ¿Cómo va a saber tanto y no ser espiritual? Y esa es una trampa tremenda. Lo que me pareció también muy sobrio, que decía este hermano, que no sé quién era, que decía que hasta el último suspiro de vida, yo lo parafraseo, ¿no? Pero hasta el último suspiro de vida nosotros no sabemos si la persona llegó en el último instante y se arrepintió de su pecado. No podemos andar poniendo a alguien en el cielo o en el infierno, porque nosotros no estamos ahí. Ahora, las evidencias que salieron a la luz muestran que la vida que llevaba el tipo, como dice la palabra, que MacArthur, ahora voy a la segunda parte del video, MacArthur dice, la vida que para tener esos acontecimientos sexuales que él tenía con personas, dice, tenés que tener todo un recorrido de pecado, digamos, una profundidad de pecado. ¿Por qué? Porque no solamente era una cuestión de abuso sexual, sino que tenés que construir un mundo de mentira, porque tenés que andar mintiendo dónde estuviste, qué hiciste y todo eso. Entonces, dice, cuando vos vas a Primera de Juan, que Primera de Juan muestra quién es nacido de nuevo y quién no es nacido de nuevo, dice, indudablemente la vida que se vio del tipo de manera externa muestra de alguien que vivió una vida de práctica de pecado totalmente profunda. Entonces, por eso me pareció bueno el video, porque son sobrios y dicen, a lo que nosotros nos enteramos no responde a la vida de un cristiano. Pero recalco eso porque creo que sano es, nosotros no podemos andar poniendo a Ravi Zacharias en el infierno. Lo que sí podemos decir es que si alguien lleva una vida así y es confrontado por un hermano a dejar el pecado y no responde a eso, la Biblia dice que ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos, ningún mentiroso, o sea, que a menos que se haya arrepentido. Claro, es que la Biblia es muy explícita. Es muy explícita. Nosotros no sabemos qué pasó al final, en el último aliento del suspiro. Pero sí, él mismo lo sabía todo esto. Sabe que existe un cielo, existe un infierno, que en un momento se iba a encontrar con su creador. Era pregonero de esta verdad. Y hay un montón de cosas que él sabía. De hecho, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Entonces hay un montón de cosas. Y también la otra parte me pareció una genialidad, hablar acerca de la iglesia, de su círculo íntimo, su familia que después está tan dolida. A ver, entonces ahí es donde ya nos falla, estamos viviendo la iglesia como si fuera un club social y realmente no como algo espiritual, para que se nos pase tantos pecados por encima. Qué bueno poder recapacitar esto y decir, si vos estás considerándote hermano de alguien de la misma familia de la fe, no solamente tenés el derecho, sino la responsabilidad de velar por la vida, digamos, el pecado. Y su vida espiritual sí te compete a vos. Sos responsable. Y vamos a dar cuenta. No solamente los pastores van a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta ante el Señor. Y hacer la vista gorda o no hacerte responsable de la vida de tu hermano, tenemos que ser llamados a reflexión a esto. Todos somos responsables de la vida de mi hermano. Si veo que está en pecado, si veo que hay una desidia, si veo que hay... o no rinde cuenta a nadie,
che, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Yo soy iglesia? ¿Soy cristiano? Claro. No. Claro. No dejemos que la iglesia siga siendo iglesia, con todo lo que eso compete, ¿no? De los unos a los otros, estar atentos. Y que realmente cuando uno se duele o cae, todos nos sentimos ciertamente responsables. Porque hacemos su mega culpa. ¿Cómo no pudimos atender esto? Decimos, ¿no? En su momento. Entonces también deja a relucir dos cosas. Podemos sacar un poquito, lo vamos a dejar al caso de Ravi Zacharias y vamos a ir al de Hillsong, que lo habían mencionado por ahí en uno de los comentarios y también fue un caso tremendo, que ahora lo vamos a ver en detalle. Es otro estilo Hillsong, ¿no? Nada que ver con Ravi Zacharias, que lo veíamos como un hombre mucho más culto, estructurado y demás, sino vamos a ver ahora otro estilo de pastor. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? Cuando Hillsong extendió su movimiento en Estados Unidos, la organización sabía que necesitaba un pastor principal que pudiera conectar con muchos jóvenes de esta generación que buscan una espiritualidad no tan convencional. Hillsong puso como pastor principal a Carl Lenz, un joven carismático que precisamente no tenía la imagen tradicional asociada a la mayoría de pastores evangélicos. Era un pastor muy enfocado en lucir a la moda. Con frecuencia se le veía vistiendo de forma deportiva, en ocasiones hasta con poca ropa y exhibiendo sus tatuajes. Además, también visitaba lugares donde tomaba alcohol. Su apariencia y estilo de vida comenzaron a captar la atención de jóvenes que estaban buscando congregarse en una iglesia con un pastor moderno. Así que rápidamente Carl Lenz se convirtió en uno de los pastores más seguidos en Estados Unidos. El movimiento Hillsong comenzó a crecer rápidamente en ese país. Hillsong comenzó a abrir otras iglesias y Lenz se convirtió prácticamente en la imagen de Hillsong en Estados Unidos. Las reuniones de adoración en Hillsong, New York City, tenían una atmósfera diseñada para atraer a los jóvenes. Buena música moderna, una producción de luces, todo lo que se necesita para una iglesia saludable. De Carl Lenz, que subía al auditorio con estilo de rockero y con mensajes de superación personal que hacía sentir a muchos motivados. Tiene tatuajes. Desde luego, todo esto hacía sentir bien a muchos Hay una alerta asistentes. Así que la fama de Carl Lenz como pastor fue creciendo tanto que de momento su iglesia comenzó a ser visitada por muchos famosos. Incluso se le llegó a conocer como el pastor de Justin Bieber. Al parecer, Carl Lenz parecía ser el pastor perfecto que muchos jóvenes estaban buscando para no sentir la iglesia aburrida. Pero tristemente, Carl Lenz se convirtió en uno de los peores líderes que ha pasado por la iglesia de Hillsong. Si bien era un pastor moderno y que atraía a muchos jóvenes a la iglesia de Hillsong en Estados Unidos, le faltaba lo más importante, un carácter y estilo de vida más como Cristo y ser menos estrella de rock. Carl Lenz terminó siendo despedido de Hillsong debido a varios escándalos sexuales que tuvo. Además, varios miembros de Hillsong reportaron que sufrieron maltratos y la misma iglesia Hillsong admitió que había otras serias denuncias en su contra. Pero lo sucedido con Carl Lenz también fue un reflejo de cómo estaba el liderazgo de Hillsong a nivel global. Hace poco esta organización ha vivido su peor crisis de liderazgo, donde han tenido que despedir a otros pastores por más escándalos y uso indebido del dinero para darse buena vida. La crisis ha sido tan fuerte en el liderazgo que el propio pastor principal tuvo que renunciar hace poco debido a varios escándalos. La organización Hillsong nos enseña que lo importante en los líderes de las iglesias no es qué tan motivadores sean predicando o qué tan modernos puedan parecer para atraer a las personas. Más que todo, la Biblia tiene requisitos claros para el llamado pastoral. Desde el punto de vista de la Biblia, Carl Lenz no era un verdadero pastor. Ay. Qué bueno que estén igualmente meditando estas cosas, ¿o no? Sí. Que estén saliendo a la luz por lo menos. Sí, decir, el los tema pastores tienen que tener carácter cristiano. Lo que se está esperando. Mínimamente. El tema es que justamente no se sabe si tienen o no el carácter hasta que sale a la luz lo contrario. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no permite que se conozca el verdadero carácter.
Porque ¿quién tiene un carácter probado? El que predica mejor, el que predica más serio, el que se viste más serio. O sea, por un lado, como bien dijiste vos, Ravi Zacharias, serio, conocedor, gran expositor de la sana doctrina. Se vestía formalmente y sin embargo su vida era igual que la de este muchacho con tatuaje que se vestía mal y con que mensajes predicaba más mal. motivacionales. Y entonces ni una cosa ni la otra, nada de lo externo te permite ver la verdadera condición del corazón, sino una iglesia sana que se vive como familia, donde todos se sienten en una mesa alrededor de Cristo y donde ahí no hay apariencia, ahí hay realidad. Totalmente. Muy Yo buena creo que Ancha. apunta a eso. Muy buena Lo que Ancha. venimos hablando. Sí, porque Está bueno si eso, no- porque es fácil caerle al muchacho tatuado con todo el look de rockero. Claro. Como si fuera que eso es una evidencia de un mal liderazgo. Claro. O de un mal cristiano. Cuando en realidad pasa por otro lado. Pasa por otro lado. No tal es cual. garantía el saco y la corbata. Tal cual. No es garantía. De hecho, lo que nos debería preocupar no es tanto cómo se viste un hermano, sino es cómo manifiesta el carácter de Cristo, en cómo trata a los demás, cómo trata a su mujer. Porque cuando hablamos, y ahí me parece interesantísimo, a la persona que hace este video para reflexionar, que dice, che, en la Biblia hay requisitos. Claro, sí. Timoteo, Tito. Bueno, estos requisitos, ¿cuándo los vas a conocer vos? Cuando una persona se suba una vez por semana a predicar un sermón de 45 minutos, sea sano, doctrinalmente o no, de esa manera vas a conocer vos. Es imposible. De la única manera Claro. que podés conocer si alguien es marido de una sola mujer, que no es una cuestión de fijarte en la libreta de registro civil, Claro. marido de una sola mujer está hablando de que hay un hermano que su corazón es fiel para con su mujer, en su mirada, en su andar, en cómo trata a la mujer. Bueno, ¿cómo vas a saber si trata a la mujer si no vas a la casa, no comes con él, no paseas con él, no estás con él, no caminás con él? Claro. Cuando tienen sujeción a los hijos, ¿cómo lo ve un domingo durante 2 horas? Donde le metiste 30 minutos de música, le metiste 15 minutos de mangueo de plata, 45 minutos de sermón y después tienen 15 minutos para saludarse. Eso no, es imposible ver si los requisitos de Tito o Timoteo son ciertos. Cuando en la palabra de Dios vemos los requisitos para el obispo, para el anciano, son cosas que la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, iba a ver porque convivían de una manera Claro. de una manera codo a codo con la persona, como citaba el pasaje de 1 de Pedro David. Los ancianos que están entre vosotros. Y la mayoría de iglesias, lo vuelvo a decir esto, la mayoría de la iglesia no ponen en una posición a los obispos entre vosotros, lo ponen sobre vosotros, sobre nosotros. Entonces de esa manera no podés conocer si los requisitos son ciertos, lo vas a conocer de una manera superficial. Después cuando se caen de allá arriba, que decís, che, mirá el pecado que cometió. Y sí, hermano, ¿y vos dónde estabas? ¿Velando por él en una silla sentado? ¿Reuniéndote con él de una manera lejana una vez por semana? Sin saber por lo que padece, sin saber por lo que lucha. No, directamente lo bajan del ministerio, esa Ya sería está, la sí, consecuencia. y bueno, Ya empresa. está. Tienen Y- que renunciar encaja. o... Lo echan como si O lo fue- echan, como ¿no? si Indemnizar como también. si en realidad, bueno, pero para no hacer más extenso, realmente los requisitos no son más que un carácter probado. Claro. Está. No es que si no cumple eso no puede ser, porque los dones los da Dios. Pero sí, yo creo que el carácter probado hace, como dice en otro lugar Pablo, que sean dignos de doble honra. Y que ser digno de doble honra significa que se los escuche con atención, porque a través de su vida y su carácter han mostrado vivir a Cristo. Y sin ni hablar que esos mal llamados requisitos, ese carácter probado, no solo lo tienen que tener los obispos o los cuidadores de iglesia, Todos. sino todos y cada uno de nosotros. ¿O que acaso también nosotros no debemos ser esposos de una sola mujer o esposa de un solo hombre? No todos nosotros debemos ser prudentes, todos nosotros no debemos ser Bueno, de sobrios. hecho, hubo tanto en los requisitos, por ejemplo, el tema de los hijos. Encima que los hijos, a veces los pastores, con toda la presión y con un montón de cosas Cambian. que viven, ahora se cambió el requisito. Esto lo quiero decir, último momento es hasta los 18 años. Después no pueden tomar control. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ajustando también todas estas cosas a nuestra Porque conveniencia? cuando no se lo entiende naturalmente, se le tiene que dar vueltas para que encaje. Claramente todos tenemos que tener un carácter probado, pero Totalmente. especialmente a aquellos que se le va a dar una doble honra, a aquellos que se va a decir estos siguen
han probado a través de su carácter que siguen a Cristo, escúchenlos, no solamente a ellos, sino escúchenlos especialmente, que tengan un carácter probado verdadero, no un título. Justamente esto lo que hace es proteger a las personas de seguir un título. Porque vos no seguís al anciano, vos seguís al que tiene carácter probado y al que demostró y demuestra que vive a Cristo. Porque perfectamente lo puede no demostrar en un tiempo y no hay que tomarlo como alguien que es digno de doble honra si en un tiempo está pasándolo mal y hay que restaurarlo. Pero ni hablar del tema de la eso, sujeción también nos podríamos meter, ¿no? Sí, nos podríamos meter. Lastimosamente el tiempo es tirano. Mira, lo voy a poner en el pasaje, lo voy a leer. Ponelo ahí. Dale. Dice 1 Timoteo 3. A ver. Dice, fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, o alguno anhela, ¿cómo es que dicen las otras versiones? Obispado, pero explicá por qué dice cuidar de los demás. Claro, bueno, la palabra para obispo en el original no es un sustantivo, no es un título. En realidad es un verbo, una acción. Alguien que ejecuta una acción. No está tanto parada en un puesto, sino en alguien que está ejecutando, en este caso, un cuidado hacia los demás. Por eso no es tanto el título. Dice, el requisito es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, obispado es eso, no es el título, es cuidar de los demás, un accionar. Dice, buena obra desea. Es necesario, pues que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata, que cuida bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda respetabilidad, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, lleno de arrogancia, caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio. Dice, debiendo tener también testimonio a los de afuera, para que no caigan descrédito y lazo del diablo. Bueno, lo ponemos requisitos como para el que cuida o para el pastor. Vamos a poner el pastor. Sí. Para para tratar de hablar del mismo idioma. Vamos a poner, este es el requisito para el pastor. Bueno, la responsabilidad de la iglesia es llevar una vida con este hermano, que vos conozcas esto y digas, che, es así. Claro. Digamos, tenemos que tener una vida, digamos, yo para decir que David, reconocer como que cuida de la iglesia, yo soy responsable en velar que él sea. Claro. Porque yo soy la persona que lo va a considerar como pastor, ¿no? Entonces, si lo voy a considerar, yo realmente tengo que tener una relación con él, de ver, de tal manera, que sea todo esto. Que la vida de Cristo sea en él. Si no, yo soy responsable también. No es una cuestión, no, David, te mandaste una, ahora baja. No, claro. ¿Qué baja? ¿Y vos, cuando consideraste a este hermano como pastor? Sí. Cuando lo reconociste como anciano. Bueno, claro. ¿vos sabías que llevaba esa vida? Bueno, ¿cómo sabía? ¿Qué? ¿Porque predicaba 45 minutos re lindo los fines de semana? Claro. Totalmente. Porque te fuiste a tomar un café una vez en el año con él. Claro. Porque habló lindo. No voy a poner un porcentaje. El discernimiento de la iglesia para considerar a los pastores es cómo habla. Yo te digo, la iglesia cuando a veces no encuentran un pastor de adentro porque nadie quiere poner y van a buscar un pastor de afuera, ¿saben cómo es la prueba? Lo llaman a predicar. Ya. Sí, totalmente. Llaman, y como predica, ahí reconocen. Está todo distorsionado. Ahí reconocen que apto para enseñar al que marido una sola mujer. Yo no sé cómo hacen. No sé, tienen un discernimiento espiritual que a mí me encanta. Y la verdad que se pone en un chaleco, ¿cómo se llama? De que no puede el pastor, obviamente, porque después caen y encima todos los condenan. Y encima lo bajan, como si nosotros no bajamos a nadie porque no está arriba. Tenemos audio. Bueno. Esperemos que sea el hermano de Luis. Si no es Luis, no me lo pases. Tenemos un audio de 20 minutos. Es Luis, entonces. Es Luis. Una broma, Luis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera añadir algo más a lo que están comentando de la venida de Tito. Porque hay veces que se tiene la imagen de Pablo como el titán, el coloso Pablo. Y se pasa por alto que Pablo aprendió a conocer a Cristo porque Bernabé lo fue a buscar a Tarso y se lo llevó para Antioquía aprovechando que era políglota.
Y ahí él empezó a conocer en sus hermanitos tanto expoliteístas, expaganos que se habían entregado al Señor, como los de la dispersión, que comían animal ahogado y ensangrentado, etcétera, etcétera. Él ahí empezó a conocer a Cristo en su verdadera magnitud, junto a los hermanos que habían sido perseguidos unos 4 años antes, a final del 36. Entonces ahí él empezó a conocer a Cristo en su magnitud entre los reunidos, donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni circunciso, ni incircunciso. Esa fue la experiencia de Bernabé, cuando lo mandan los apóstoles a mediados del 40 a Antioquía, y Bernabé dice: acá hago agua, no entiendo un pito ni a los griegos ni a los que hablaban en latín, y se lo fue a buscar a Pablo a Tarso. Entonces, esa vida que Pablo mamó de primera mano en compañía con los hermanitos de Antioquía, digo hermanitos porque él tenía una vista de arriba hacia abajo de los judeocristianos, él los perseguía, porque eran malditos que no conocían la ley. Resulta que ahora estos eran benditos que conocían a Cristo, y dijo: yo no conozco nada, cada vez que abro la boca me quieren matar. Hace unos meses estuve en Jerusalén y los apóstoles me dijeron: te queremos mucho, pero te ponemos unos discípulos. ¿Y de dónde sos? De Tarso. Bueno, andate a Tarso con estos discípulos. Y ¿sabe qué? Llamate a silencio. Porque versículo siguiente, cuenta Lucas en los Hechos, dice: y la iglesia tuvo paz. Claro. Pablo era un tipo conflictivo, y yo hay veces que lo desmistifico justamente por la imagen errónea que a veces se tiene en forma parcial de Pablo. Ahora, es muy interesante cuando le escribe a los romanos, en el año 60-61, y le escribe a los que estaban en Roma, y dice: y si fuere, les transmitiré un don, y escucharé también de ustedes para que nos confortemos mutuamente. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a confortarse espiritualmente de Cristo en sus hermanos. La experiencia de Antioquía. ¿Por qué no viajaba solo ni él ni Bernabé? Cuando se separaron, y Bernabé se fue con Marcos y él lo buscó a Silas, y después lo levantó a Timoteo, y después se le fueron sumando otros y llegaron a ser 6 en el segundo viaje. Porque Cristo en sus hermanos lo confortaban a él. Como se suele decir: solo soy perro muerto, acompañado soy un león, soy un tigre. Entonces él sabía que en grupo se es cuerpo, y como cuerpo se conoce a la cabeza. Y cuando él iba a Roma, no iba para dar cátedra. Él iba a Roma, obviamente, no esperando un agasajo. Él iba a Roma para estar con el cuerpo. Obviamente que esto va a pasar, creo que al final nunca fue a Roma. A final del 62, cuando queda libre por un decreto del César, que cada tanto liberaban a personas que francamente no tenían ninguna culpa, cuando va a Roma, cuando sale de estar preso en Roma, no se queda en Roma, se fue para otro lado al fin y al cabo. Pero no fue al cuerpo de Cristo en Roma. Eso es lo que hasta cierto punto llegué a investigar. Puedo estar equivocado, pero él, cuando estaba con los hermanos, era confortado por los hermanos, no en que le daban dinero, no en que le daban comida, no en que le daban techo, no en que le lavaban la ropa, sino espiritualmente, porque entre el cuerpo se conoce a la cabeza. Ahí está. Pablo nunca se consideró el dedo índice de la mano derecha que le decía al cuerpo por dónde es la cosa. Pablo siempre se consideró un miembro entre los reunidos, como parte de los reunidos, porque Cristo no se apoya sobre un dedo índice, se apoya sobre un cuerpo de reunidos, o sea, 5, 15, 50 o más. Un abrazo, cariño para ustedes. Chau, chau. Muy bueno, la verdad me quedo con la frase: en el cuerpo se conoce en la cabeza. Se me hizo corto este audio de Luis. Sí, Mirá lo que te digo. la verdad que Sí, te la extrañamos, verdad que sí, porque muy el corto. programa anterior no mandaste audio, estábamos esperando, ya lo tenemos, digamos, programado. Che, fuera de joda, riquísimo el audio que Sí. mandó. Sí, en muy datos, en reflexión. Lo que tira es posta. En romano, Pablo dice: che, quisiera ir ahí. Y es un ida y vuelta lo que Pablo Sí. esperaba. Deseaba. Totalmente, deseaba eso. Nosotros no, hoy andá al consejo de pastor y decís: che, hermano, ¿cuántas veces ustedes desean para con hermano para recibir? De la hermanita Rosalía. No, que es al abuelita, contrario. que tiene 80 años. No. No, yo soy No. el que la sirve. Yo soy Y eso es real, tal cual. Es O buenísimo. se ofenden si alguien mira, porque ha pasado testimonio de que han querido sugerirle algo o exhortar al pastor y no lo van a aceptar bajo ningún punto. Gracias, Luis. Fue buenísimo. Luis. Y aparte los datos cronológicos de Pablo, aprende un montón, ¿no?
Es buenísimo todo el linaje. Y la especulación que tiene él con respecto a la iglesia me parece interesante. Es verdad que solo somos perros muertos. ¿Te gusta? Sí. Vamos a tuitear algunas de las frases de Luis. Hermano Luis. Tenemos que hacer un Solo vivo. somos perros muertos. Tenemos que hacer un vivo con Luis. Sí, o no, pon en contacto para charlar con vos cara a cara, porque te queremos ver la cara. Ahí va a tener como 1 hora y media para hablar y te vamos a dejar, Luis. Porque la verdad no nos enamora. No le vamos a poner bozal al güey que trilla. Vos sabés que John Piper contó que luego de lo que pasó con Ravi Zacarías, le llegaron 1500 correos electrónicos. Y dio a conocer uno, que con esto me gustaría cerrar porque tiene un montón de preguntas. Bueno, a ver. Dice así. Nos estamos despidiendo. Hola, Pastor John. Con las acusaciones fundamentadas de inmoralidad sexual de la vida de Ravi Zacarías, ¿cómo debemos procesarlas y responder a ellas? El impulso inicial parece ser borrado, ignorado y no volver a hablar de él. Pero eso no es lo que hacemos con David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien cometió infames pecados de lujuria y adulterio, que llevaron al embarazo, el engaño y el asesinato. David es un hombre de gran fe del que hablamos y a quien celebramos hoy a pesar de sus graves pecados. ¿Está mal defender a los líderes espirituales contemporáneos a pesar de su pecado? ¿La muerte de un maestro influye en esta decisión? ¿Sería más peligroso defender a un maestro vivo susceptible a mayores fracasos? Además, conozco a varias personas que llegaron a la fe gracias a Ravi. ¿Qué dirías para animar a un creyente que ahora soporta la prueba de que su padre espiritual sea derribado por su propio pecado? Bueno, esto es un poco del correo que le llevó a John Piper cuando pasaron todas las acusaciones, el escándalo. Y ¿qué le contesta a él? Claro, eso es lo que queremos, Maru. No me decís que no lo tenés. No lo tengo. Maru. No tengo el correo, pero esperen, lo dejo meditando, ¿no? Porque, a ver, hacer esta pregunta también. Ahora prometo que lo voy a poner ahí en el pie, en el comentario, a ver si encuentro la respuesta de John Michael. Pero él lo que decía es que le llegó un montón y que decía esto, más que nada, que había muchos dentro del ministerio que habían llegado a la fe y que aún Ravi con testimonio podía... A mí se me... Perdón, David. No, breve. El tema es que David se arrepintió y dio fruto. Ravi Zacarías evidentemente no lo hizo. Claro, vamos... es justo lo que iba a decir. Nada más que a mí me cuesta un poco más de palabras, pero en la Biblia tenemos registrado que cuando David fue denunciado por su pecado, se arrepintió. Eso mostró que era conforme al corazón de Dios. Lo que nosotros sabemos de Ravi Zacarías es que cuando fue denunciado, llegó a arreglos con la denunciante para que se calle y no la denuncie más. Claro. ¿Qué sé yo? Escuchen, ¿usted está escuchando el tema que nos puso Pablo? A ver, subime un poquito el volumen, porque nos está echando, me parece. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos, entonces, ya sabemos, ser transparentes, a poder aprovechar a la comunidad, a la congregación, para que también nos ayuden y nos guíen en todas nuestras luchas, en pedir ayuda para aquellos que están lidiando, luchando con el pecado, porque es parte de la naturaleza que tenemos, pedir ayuda. Y sobre todo animamos a esto, a vivir la comunidad, la congregación de manera sana. Por favor, no se despeguen de YouTube porque ahora viene Fede Schwader con un programón. Ahí estamos. Gracias, gente, por el aguante y acuérdense, el poder de Cristo está sobre nuestra debilidad, no sobre nuestra fortaleza. Abrazo grande, gente. Adiós. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo.